Bien, a manera de introducción tenemos las fases de coagulación o etapas, que viene siendo 3. Están conformadas por la fase de activación, que incluye a la vía intrínseca y a la vía extrínseca, y la fase de coagulación, la cual viene siendo el camino común o la vía común. Y por último, la retracción del coágulo, pero de esa no hablaremos, debido a que la cascada de coagulación se centra en las dos primeras fases. La fase de activación es un conjunto de pasos que concluyen en la formación del complejo para activar la protrombina, que viene siendo el factor 10 activado, el 5 activado, el ion calcio y fosfolípidos. La activación del factor 10, que es una enzima proteolítica que convierte la protrombina en trombina, es aquí donde inicia la vía común. La vía común inicia con la activación del factor 10. La intrínseca se activa dentro del vaso sin que la sangre salga del mismo, mientras que la extrínseca se activa cuando la sangre sale del vaso y se pone en contacto con el tejido extravascular. Hablando de la vía intrínseca o vía de contacto, esta es la principal responsable de la amplificación de la activación del factor 10. Inicia cuando el factor 12 entra en contacto con el colágeno cargado negativamente en la matriz subendotelial, lo cual activa el cininógeno de alto peso molecular y la precalicreína. Estos dos juntos son factores no enumerados con número romano, pero influyen mucho en la cascada de coagulación al activar el factor 12. Una vez activado el factor 12, activa al factor 11. Cabe mencionar que también el factor 11 lo puede activar el factor, la trombina en la vía común, que más adelante se mencionará. Asimismo, el factor 12 activo activa más precalicreína, la cual hace como un tipo de retroalimentación positiva, y pues la precalicreína activa a la calicreína y se vuelve a repetir el ciclo, es como un ciclo, ya que la calicreína aumenta la activación adicional del factor 12. Y pues bueno, aquí tenemos como proteasa el factor 9 activo, el cual se une o se combina con el factor 8 activo, que viene siendo nuestro cofactor. Y bueno, estos dos actúan sobre nuestro sustrato, que sería el factor 10, para pasarlo a su forma activa. Cabe mencionar que en este paso también interviene el calcio y los fosfolípidos. Hablando sobre la vía extrínseca o vía del factor tisular, más conocido porque inicia con el factor tisular, es el principal mecanismo fisiológico por el cual se inicia la coagulación. Sucede cuando la sangre sale del vaso y se pone en contacto con tejido de células lesionadas. Estas células son las que liberan este factor tisular o tromboplastina. También se le puede llamar como factor 3, el cual es una glicoproteína de membrana. Este solamente se puede dar después de una lesión endotelial. Y bueno, aquí el factor tisular se une al factor C7, porque el 6 no existe, para activarlo, y luego se crea un complejo de activación para el factor X, que es constituido por el 7 activado, el calcio y algunos fosfolípidos tisulares. Y bueno, continuando con la vía común, esta inicia con la protrombinasa, que es el conjunto del factor 10 y 5 activado, y el calcio para activar la protrombina, que pasa a convertirse en trombina. Muy bien, aquí tenemos la trombina, y la trombina lo que hace es activar el fibrinógeno y lo convierte a fibrina. La fibrina básicamente es el coágulo, así que hace que el coágulo se propague. Bueno, para que sea más entendible, tenemos los polímeros de fibrina que se unen entre sí mediante uniones electrostáticas no covalentes. Los enlaces no covalentes, como bien sabemos, no son muy fuertes. Los covalentes son los que sí son fuertes. Entonces van formando una red inestable y no bien consolidada.
pero la trombina producida activa el factor 8 y este promueve la formación de enlaces covalentes y por eso se hace como tipo una red y consolidan el coágulo y se queda muy firme. Bien. Y bueno, una parte importante que me faltó mencionar que también hace la trombina es esos bucles de retroalimentación positiva que tiene. Lo que hace es que activa allá en la vía intrínseca al factor 11 y al factor 8 y también al factor 5 en la vía común. Además es la responsable de que las plaquetas se activen y suceda la agregación y secreción plaquetaria. El papel del ácido acetilsalicílico en la coagulación. El ácido araquidónico, en conjunto con la enzima ciclooxigenasa, forman el tromboxano A2. Este, en conjunto con otras moléculas, va a hacer la agregación plaquetaria. Al ingerir ácido acetilsalicílico, este bloquea de forma irreversible la ciclooxigenasa 1 y por tanto la producción de tromboxano A2 y la agregación plaquetaria inducida por dicha vía. Por lo tanto, las plaquetas generadas son disfuncionales y al no tener capacidad de generar ciclooxigenasa 1, el efecto dura la vida de la plaqueta, lo que equivale a un periodo comprendido de entre 7 y 10 días. Esto porque las plaquetas no tienen núcleo por ser fracciones celulares. También inhibe la formación de prostaciclina, sustancias vasodilatadoras e inhibidora de la agregación plaquetaria. Al inhibir el endotelio vascular, no obstante, el endotelio vascular puede sintetizar nuevas moléculas de ciclooxigenasa tras la inactivación inicial por el ácido acetilsalicílico. El metabolismo de la vitamina K funciona de tal manera que cuando se ingiere por vía oral, este se absorbe en el intestino, pasando así por la linfa y posteriormente al torrente sanguíneo, donde ahí se transporta del 75 al 90% hasta el hígado por diversas lipoproteínas de alta densidad. Cabe recalcar que en el hígado se activa una enzima que se llama epoxirreducosa y este complejo no solo sirve de transporte, sino también facilita la unión e interalización desde el espacio de Dice hasta el interior del hepatocito. La capacitación rápida de floquinona en el hígado se evidencia mediante la excreción de sus metabolismos en las sales viriales, del 30 al 40%. Otras vías de excreción son la orina del 15% y las heces. Otra de las funciones de la vitamina K es que cataliza la carboxilación de los factores de coagulación de la síntesis hepática, que son los factores 7, 9, 10 y protombina. En esta se forman sitios de unión con el calcio en los residuos de ácido glutámico a los lados de la cadena proteica.